Catedrático Félix Labrador, bienvenido a este seminario. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días. La primera pregunta es obligada, llevando por título la ponencia La Casa de las Reinas en la época de los Austrias. Hay que pensar, o tenemos que conocer primero por qué es importante el estudio de la Casa de las Reinas. Bueno, el fundamento político que articuló el poder de las monarquías europeas desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII no fueron las instituciones, sino más bien las relaciones personales. Este modelo de organización estaba centrado en la corte y en una de sus patas, la Casa Real, que se basaba en la filosofía práctica de Aristóteles. Las monarquías dinásticas articularon su poder en torno a la corte, sobre la corte, que es como un núcleo o una instancia de poder en la que reside el monarca con su casa, con sus consejos y tribunales, desde donde no solo se administraba el reino, sino también se difundía un modelo de comportamiento social, cultural y artístico. En este sentido, en las monarquías europeas de los siglos XIII al XVIII, la Casa Real daba entidad a las dinastías y cohesión a las familias de los respectivos reinos, y constituían a su vez el elemento originario de los que se compuso la corte como forma política de articulación del reino. Con lo que cada príncipe estableció, como se ha venido trabajando en los últimos años, su propia casa, y aunque todas ellas buscaban la originalidad, que diese una entidad peculiar a su monarquía, la mayor parte de ellas, por no decir todas, tuvieron los mismos módulos y estructuras a través de las cuales, tras irse desarrollando paulatinamente, integraron a las élites políticas, económicas y sociales a su servicio. La corte, pues, constituyó el lugar esencial donde se puso de manifiesto los términos dinámicos de un acuerdo tácito entre la corona y las élites políticas, sociales y económicas. Y en este orden, las decisiones que se tomaron en la Casa Real, las mercedes, los nombramientos, etcétera, etcétera, y los cambios que se producían en ella, tenían, lógicamente, una repercusión universal en el reino. Por todo ello, la organización y constitución no solo de la Casa del Rey, sino también de la Casa de las Reinas, resultaba de vital importancia para las dinámicas de poder en la Edad Moderna. El análisis, además de la Casa de las Reinas, encierra otro elemento importante, y es que normalmente actúa como una especie de contrapoder a la Casa del Rey. Aquellos cortesanos que han sido desplazados de la gracia real intentan buscar su acomodo en la Casa de la Reina, ya que será el lugar donde se críe el futuro rey y, lógicamente, quedarían a la espera de una nueva oportunidad política. De este sentido, el análisis de la composición, de la estructura, del ceremonial, de la Casa de las Reinas van a constituir un elemento destacado en las dinámicas políticas de las monarquías dinásticas europeas y las disputas faccionales típicas de la Edad Moderna. Por lo que el control de la misma, de la imagen que de ella se proyectaba, era una aspiración de los grupos políticos de la corte. Te voy a contar, Ignacio, tres ejemplos que creo que pueden manifestar de manera clara todo esto que estoy diciendo. Hablaré en los próximos minutos sobre lo que acontece en la casa de la emperatriz Isabel de Portugal, en la casa de María Manuela y en la casa de las infantas María y Juana. Y cómo, a pesar de que en la configuración y constitución de dichas casas hay toda una serie de negociaciones previas para garantizar el control de la misma por parte de los reyes, siempre en esta Casa de las Reinas se articulaban personas y grupos ajenos al poder que en ese momento se estaba en la corte del rey. En este sentido, una vez que la emperatriz Isabel de Portugal, tras arduas negociaciones, viene a Castilla a contraer matrimonio con el emperador Carlos, poco después, en 1528, va a conocer una reforma en su casa. Los que estaban detrás de esta reforma eran destacados miembros del Partido Castellanista, especialmente Francisco de los Cobos, el cual argumentaba que era necesaria reformar la casa de la emperatriz, ya que la misma no se parecía a la casa que tenía la reina católica.
y que era una cosa que era pues, impensable e inconcebible. Detrás de esta reforma no estaba tanto el hecho de parecerse la casa a la de la Reina Católica, que si analizamos cargo por cargo y las estructuras que componían esta casa, vemos que es muy similar, sino que lo que estaba detrás de esta reforma era el proyecto de desbancar del entorno de la emperatriz a una serie de servidores portugueses, tanto hombres como mujeres, que podían desempeñar un papel político importante en la corte y controlar su entorno más íntimo, poniendo personas de la confianza de estos destacados líderes del partido castellanista. Esta reforma realizada en 1528 se acompañó con un paso más en el año 1533-35, cuando, bueno, pues aprovechando la constitución de la primera casa del príncipe Felipe, se hicieron otras pequeñas reformas y cambios. Recordemos también las disputas que hubo en la formación de la casa de la princesa María Manuela de Portugal, entre Carlos V y Juan III y la reina Catalina, por los principales cargos de la casa, ya que el control de esta, que muy posiblemente se convertiría en la reina de Castilla, no era una cuestión de menor importancia. En esta disputa, que se vio reflejada en las negociaciones matrimoniales, acabó imponiéndose en un primer momento los intereses de los reyes portugueses, sobre todo en los principales oficios de la misma, en el puesto de mayordomo mayor, de camarera mayor, del de secretario y en otros cargos importantes. No obstante, de forma coloquial podríamos decir que Francisco de los Cobos, que todavía seguía ejerciendo el poder político en la corte de Carlos V, estaba esperando en Castilla el momento oportuno para reformar la casa y expulsar a estos oficiales portugueses y poner en su entorno a gente de su absoluta confianza. Francisco de los Cobos, como he dicho, preparaba una inminente reforma que se realizaría poco después de dar a luz la princesa y que significaría, por ejemplo, poner en los principales cargos de la misma a los duques de Gandía, que eran los que primero se consideró para ocupar este puesto por parte del emperador Carlos V, desplazando a un buen número de oficiales portugueses, lo que significaría sin duda un revés para los intereses de Juan III y sobre todo de Catalina. Pero como todo el mundo sabe, la temprana muerte de la princesa, 4 días después de haber dado a luz el 12 de julio de 1545 al futuro príncipe Carlos, y la ausencia del emperador va a frenar esta reforma. Y por último, para que veas o para que se vea la importancia que tiene el control de estas casas, por ejemplo, vamos a ver las disputas que hubo en el entorno de las infantas Juana y María, ya que ante el peso portugués en el entorno más privado de las infantas, ya que muchos de los oficiales portugueses que permanecen en Castilla tras la muerte de la emperatriz y tras la muerte de María Manuela, van a encontrar su acomodo en la casa de las infantas Juana y María. Bueno, pues ante el peso portugués en el entorno más privado de las infantas, Francisco de los Cobos trata de ponerle freno y aprovecha el fallecimiento del mayordomo mayor, el conde de Cifuentes, para poner en su lugar al marqués de Tábara. No solamente era importante el influjo portugués, sino también era importante en la aproximación que este entorno femenino de las princesas hermanas del futuro Felipe II tenían hacia la nueva Compañía de Jesús. Muchas mujeres portuguesas de estas casas cultivaron una intensa relación con los padres de la compañía, alimentando en buena medida por la devoción que los seguidores de Don Ignacio, o de San Ignacio, supieron despertar entre los oficiales de María y de Juana. Vale. Sin olvidar, y esto es importante, que este entorno portugués, que va a estar vigente en la casa de María y la casa de Juana, van a tener un papel fundamental en la formación del conocido por todos como Partido Bolista, que controlaría los resortes de la monarquía en las primeras décadas del reinado de Felipe II. Por último, no solamente se producen estos proyectos de reforma en el siglo XVI, sino que en el siglo XVII, por poner otro ejemplo,
también acontece lo mismo. La reina siempre es un contrapoder y el control de su casa resulta fundamental. Y así, por ejemplo, en tiempos de Margarita de Austria, la esposa de Felipe III, el duque de Lerma va a hacer todo lo posible para controlar su entorno y para hacerse con él mismo a través de ocupar los principales cargos de la casa, de poner al frente de la misma a personas de su absoluta confianza, ya que no solamente en torno a la reina se podría tejer un grupo político que generaría una oposición, sino que en torno a la reina Margarita de Austria y su tía Sor Margarita de la Cruz, se fue colaborando con la Santa Sede, con el Papa de Roma, para desarrollar una espiritualidad descalza y recoleta, diferente a la ortodoxia religiosa que imperaba en la corte desde tiempos de Felipe II, que se inclinaba también por una colaboración con la rama de Austria, con la rama de Viena, y que resultaría fundamental el papel de estas mujeres en la transformación que experimenta la monarquía en el reinado de Felipe III, de monarquía hispana a monarquía católica. Esto, Félix, ¿esto rompe primero con la tradición o nos estás contando una cosa que normalmente llama mucho la atención, porque estamos hablando de partidos, no de poderes dentro de esas casas? ¿Desde cuándo esto empieza a estudiarse? ¿Desde cuándo es, digamos, la Casa de la Reina un ámbito de estudio para entender? Porque esto, digamos, es algo novedoso en este sentido y a partir de ahí, pues bueno, la pregunta viene por aquí, ¿no? Por esa importancia y desde cuándo se empieza a estudiar todo esto. Vale. Lo que voy a hacer, si quieres, primero te voy a decir desde cuándo tenemos constancia de que existe una Casa de las Reinas, para a continuación pasar a desde cuándo se empieza a analizar y a estudiar de manera pormenorizada esta organización y estructura de la Casa de las Reinas. Bueno, pues como te he dicho, las primeras referencias documentales que aluden a la existencia en Castilla de una casa que da servicio a las reinas nos remiten a comienzos del siglo XII, con doña Urraca. Sin embargo, hasta finales de dicha centuria, no podemos afirmar con rigor que existiese una casa propiamente de la reina. Y eso va a ocurrir con doña Leonor de Plantagenet, que como saben todos ustedes es la esposa de Alfonso VIII. Esta casa se identificaba, como señalaría Alfonso X el Sabio, con la cámara. Fue, sin embargo, con doña María de Molina, la esposa de don Sancho IV, cuando se produjo la organización institucional de la Casa de la Reina, quedando desde entonces configurada las líneas maestras de la organización de la Casa de las Reinas Hispanas. Proceso este motivado, sin duda, por la multiplicación de las funciones de la corte, lo que provocaba un aumento en el número de oficiales que eran necesarios para atender las necesidades del día a día de las soberanas. Esta casa estaba equiparada a la Casa del Rey, si bien quedaba sujeta a su control, aunque con una independencia económica, gracias a las rentas y tierras que se la asignaban en el momento de su matrimonio y que le permitían sostener a unos servidores masculinos y femeninos. Y esto que tenga servidores masculinos y femeninos es un aspecto original y propio de la Casa de las Reinas. Bueno, pues en este devenir histórico, en el proceso de asentamiento e institucionalización de la Casa de las Reinas, se va a ver favorecido por la llegada de la dinastía Trastámara, cuando, como señaló entre otros el profesor Nieto Soria, se va a producir una ceremonialización de la vida política, en donde el papel de la Casa de las Reinas se dimensiona, lo que provoca la aparición y posterior consolidación de algunos oficiales nuevos adscritos a la Casa de la Reina, así como la institucionalización de oficios que ya existían anteriormente. No obstante, en estos momentos de mayor institucionalización de la Casa de las Reinas, no se conservan, quizás porque nunca existieron, normativas u ordenamientos de esta casa.
Lo que sí sabemos por la documentación conservada en los diferentes archivos es que esta casa real estaba organizada y estructurada de acuerdo al modelo castellano, dividida en varias secciones, algunas de las cuales no tenía el rey. Las secciones que constituían la casa real eran fundamentalmente la capilla, la cámara, las guardas, la caza, la caballería y los oficios de la casa, boca y mesa. En el caso concreto de la Casa de las Reinas, la reina disponía de una capilla, de una cámara, de una caballeriza y de unos oficiales de su casa. Es decir, la reina no disponía de un cuerpo de guardia concreto ni de un servicio de la caza concreto. Y lo que observamos conforme avanza el siglo XVI es que el departamento de la capilla desaparece en favor de un pequeño oratorio. La última reina que podemos decir que dispone de una capilla propia sería, o un departamento de la capilla, sería Isabel de Valois. Porque a partir de Ana lo que observamos es un oratorio con el confesor, algunos pequeños capellanes y poco más. Sin embargo, anteriormente sí que existía pues un departamento de la capilla con un capellán mayor, un limonero mayor, un sacristán mayor, capellanes, mozos de capilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al frente de esta casa, de estos departamentos, la máxima figura era el mayordomo mayor. Bueno, pues esta casa, el modelo de Castilla, va a recibir a lo largo del siglo XVI una importante influencia del modelo borgoñón, que era mucho más perfecto y mucho más ceremonioso, y que se va a ir observando poco a poco en diferentes departamentos de la casa, como por ejemplo la caballeriza o la mesa. No obstante, esta influencia de Borgoña en un principio no se va a ver reflejada en un reglamento general. Tenemos que esperar a tiempos de Isabel de Valois, cuando Felipe II se plantea realizar unas ordenanzas para la Casa de la Reina, ya que la influencia de Borgoña se estaba dejando sentir cada vez más, pues los oficiales de la Casa de la Reina van a tener una mayor presencia en el ceremonial de la corte y mayores prerrogativas. Asimismo, la complejidad de la vida palaciega va a exigir una ordenación pormenorizada, tanto de la estructura y organización de la casa, manifestando los gajes, los sueldos y funciones de cada uno de los diferentes oficios que constituyen la misma, así como del conjunto de ceremonias relacionadas con la vida palatina, y donde el rey y la reina van a jugar un destacado papel. En este sentido, como he dicho, antes de la llegada de Isabel de Valois, en noviembre de 1559, Felipe II va a dar unas instrucciones al maestresala de la reina, don Lope de Guzmán, que era un auténtico maestro de ceremonias, donde le daba instrucciones precisas sobre la etiqueta y el comportamiento que la reina debía de tener cuando atravesaba las diferentes villas y ciudades, y también se recogían instrucciones que afectaban al mayordomo mayor, a la camarera mayor y a los oficios del guardarropas y del guardajoyas. Poco después, ya en Toledo, el monarca ordena redactar una etiqueta con la relación de las raciones de los criados de la casa que debían de percibir. Además, en estos primeros meses se van a dar algunas instrucciones particulares que añaden o introducen cambios en algunos departamentos, como por ejemplo en la caballeriza. No obstante, en estos años, el modo de organizar la Casa de la Reina estaba experimentando significativas modificaciones, de acuerdo a los intereses de las facciones cortesanas. Y es muy importante observar cómo las luchas políticas en torno al control de la Casa del Rey también se ven reflejadas en el control de la Casa de las Reinas. Estas disputas cortesanas que van a provocar cambios en la Casa de las Reinas van a suponer, por ejemplo, un aumento de los gastos y un incremento paulatino del número de oficiales. Bueno, pues en 1563 se van a disponer unas normas de carácter general para la Casa de la Reina Isabel de Valois, en donde se especificaban los gajes y las raciones. Si bien en las mismas, algunas secciones o módulos quedaban sin formularse. No podemos decir que estas etiquetas o estas normas de 1563 fuesen unas primeras etiquetas generales. Lo que sí podemos decir es que el reinado de Isabel de Valois es un reinado de probaturas, donde se hacen diferentes intentos de generar unas etiquetas generales de palacio, las cuales por fin se realizarán con la cuarta mujer de Felipe II, su sobrina doña Ana de Austria.
Estas etiquetas generales de palacio, estas etiquetas de la Casa de las Reinas, aunque casi estaban terminadas en 1570, no van a ser publicadas hasta 1575. Y esto tiene que ver por los diferentes conflictos entre los diferentes grupos políticos en el ámbito más privado del monarca. Estas etiquetas de 1575 regularían el funcionamiento de la Casa de la Reina y así como los sueldos de sus oficiales, reglamentando por escrito sus obligaciones y sus privilegios. Esta disposición general que Felipe II concedió a la casa de sus mujeres fue la base, con ligeras modificaciones, de las instrucciones y ordenanzas que se dieron en reinados sucesivos, como por ejemplo la casa que se puso a las infantas el 1 de julio de 1579, o la casa que se puso en junio de 1585 a Catalina Micaela, antes de salir rumbo a Saboya para casarse con el duque de Saboya, o las que se realizaron en 1603, en tiempos de la reina Margarita de Austria, las cuales, como hace notar el conde de Salinas, apenas tenían ligeras modificaciones en relación a estas etiquetas de 1575. ¿Desde cuándo se estudia en la Casa de las Reinas? Hemos de decir que encontramos, en el siglo XX, encontramos trabajos pioneros que van a analizar y poner en valor el estudio de la Casa de las Reinas. En este sentido, podemos destacar los trabajos de Prieto Cantera sobre la Casa y Descargos de los Reyes Católicos del año 69, y el de la Torre y del Cerro sobre la Casa de Isabel la Católica en 1954. Un poco anterior sería un trabajo bastante magno, porque fueron 5 volúmenes, de don Agustín González de Amezúa sobre la Casa de sobre Isabel de Valois, que se publicaron en 1549, o el discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia de don Dalmiro de la Válgoma, que sería su secretario perpetuo, titulado Norma y Ceremonia de las Reinas de la Casa de Austria. Pero estos pioneros que analizaron el papel destacado de las reinas y el significado de la organización palatina de sus casas, pues no tuvieron mucha continuidad en el tiempo. Hay que esperar fundamentalmente a los años 90 del siglo pasado y sobre todo a las primeras décadas de este siglo XXI para ver un resurgir de los estudios de las casas de las reinas. Creemos que el éxito de estos estudios está muy influenciado por el importante trabajo que sobre la corte y las casas reales realizaron en la Universidad Autónoma de Madrid desde los años 90 el profesor Martínez Millán y su equipo, que se reflejó en varias obras bastante importantes, como los 5 volúmenes que se publicaron en el año 2000 sobre la corte de Carlos V, los 2 volúmenes que se publicaron en el año 2005 sobre la casa de Felipe II y los otros 2 volúmenes que se publicaron en el año 2009 sobre la casa de Felipe III. Este trabajo ha continuado y así en los años siguientes también se realizaron varios volúmenes para analizar la casa de Felipe IV y de las mujeres de su esposa de Mariana. Me gustaría decir que a partir sobre todo de los primeros años del siglo XX vemos cómo han florecido los estudios que han hecho especial hincapié en el análisis de la organización palatina, de la casa, de los personajes que forman parte de las mismas, del papel de las reinas en el ceremonial y en el ritual en la vida cortesana, en la construcción de una imagen de estas reinas, que vienen desde esta metodología de estudios de la corte, desde una historia social y desde una historia cultural. Permíteme señalar cómo para el caso, por ejemplo, de las reinas del siglo XV, son muy importantes los trabajos de Alicia Muñoz y de Francisco de Cañas. Para tiempos de los reyes católicos, de la reina católica, creo que son bastante importantes los trabajos de Álvaro Fernández de Córdoba y Miralles y María del Cristo González Marrero sobre la corte y la casa de la reina católica.
así como los trabajos de Miguel Ángel Zalama y Bethany Adam sobre la casa de la reina Juana. Para la casa de la emperatriz Isabel de Portugal y de la princesa María, pues yo destacaría mis trabajos, así como los de Anne-Marie Jordan, y para las infantas, María y Juana, destacaría los estudios de Ignacio Ezquerra y de José Martínez Millán. Además, para la casa de Isabel de Valois, además, aparte del trabajo señalado antes de Agustín González de Amezúa, quiero destacar los estudios de Mía Rodríguez Salgado, y para la casa de la reina Ana, los trabajos de José Martínez Millán y de Elisa García Prieto. Para la casa de Isabel Clara Eugenia, los trabajos de Birgit Houben. Y ya en el siglo XVII, pues podemos destacar los trabajos de Magdalena Sánchez para Margarita de Austria, los de Nar Pizarro y Alejandra Franganillo para Isabel de Borbón, los de Raúl Oliván y Silvia Mitchell para Mariana de Austria, o los de Ezequiel Borgognoni para María Luisa de Orleans. No tenemos mucho tiempo, pero es importante señalar que también hay estudios parciales realizados por autores como María Victoria López Cordón Cortezo sobre las damas, los trabajos de Alejandro López Álvarez y míos sobre las caballerizas de las reinas, o los de María Ángeles Pérez de Samper sobre la cocina de la Casa de las Reinas. Estos estudios, que son muy importantes para la época de los Austrias, no decrecen en importancia y en calidad para la centuria siguiente, para la época de los Borbones, y simplemente para apuntarte, te señalaré los trabajos, por ejemplo, de José Antonio López Anguita sobre la reina María Luisa Gabriela de Saboya, de Los Ángeles Pérez de Samper para Isabel de Farnesio, o de Antonio Calvo Maturana para la esposa de Carlos IV. Sin olvidar diferentes estudios que en esta centuria, que sobre esta centuria abordó Pablo Vázquez Gestal. Vale, hemos hecho, un meticuloso recorrido. A veces nos cuesta mucho, digamos, desde el punto de vista académico, pues bueno, valorar al resto de autores y poner en valor. Entonces esto es una cosa que agradezco, que llama mucho la atención, por un lado, el poner en valor y en decir, oiga, tenéis todo este listado de personas, de autores, de investigadores e investigadoras que han hecho todo esto. Entonces, consúltenlo, un elemento extremadamente meticuloso, pero llamaba mucho la atención y hago la siguiente pregunta, que conforme se iba haciendo la explicación, conforme ibas detallando el funcionamiento de esta Casa de las Reinas, ¿no? Aparecían elementos como la instrucción, etiqueta de la Casa de la Reina, es decir, todas esas, digamos, fuentes. Y aquí es donde quiero que vayamos ahora. Hemos pasado un poco por esos autores, por esas bibliografías, ¿no? Por esos trabajos, pero el investigador o investigadora que mañana quiera ponerse a trabajar sobre esta Casa de las Reinas, ¿con qué tipo de fuentes cuenta para analizarlos? ¿Dónde vamos a poder encontrarlas? Porque entiendo que digamos, toda esta documentación a lo mejor no está en el mismo sitio, hay particularidades entre las fuentes. ¿Cómo sería si quisiéramos el día de mañana ponernos a investigar sobre la Casa de las Reinas? Pues efectivamente, Ignacio, tenemos la fortuna de que se ha conservado un importante acervo documental que nos permite analizar de una manera institucional y organizativa cómo son esas casas de la reina, cuáles son las instrucciones, los reglamentos que las afectan y los personajes que la constituían. No llegamos al nivel que se tiene de documentación para la Casa del Rey, pero creo que somos los historiadores que trabajamos el estudio de la Casa de las Reinas, creo que somos afortunados por el volumen de documentación que se conserva. Lo único que cuesta más analizar es la parte más privada, ya que la documentación más privada y más particular de las reinas, como ocurre siempre que se trabaja con documentación privada, en muchos casos ha desaparecido, porque una vez que fallece la interesada, esta documentación suele destruirse para evitar problemas en los momentos posteriores. Bueno, ¿dónde podemos encontrar las fuentes que nos permitan estudiar la Casa de las Reinas?
Pues fundamentalmente tenemos, desde mi punto de vista, dos grandes archivos para trabajarlo que son auténticas joyas. Sin duda, tenemos que comenzar a hablar por el Archivo General de Simancas, que como se indica en un póster de una exposición que actualmente se encuentra de ese archivo, es la fortaleza de la memoria. Bueno, pues en este archivo creo que la documentación que tenemos que consultar para trabajar la Casa de las Reinas se encuentra sobre todo en dos secciones fundamentales, la sección Estado y la sección Casas y Sitios Reales. Importante, antes de seguir hablando, la documentación conservada en el Archivo General de Simancas en relación a la Casa de las Reinas es especialmente importante para el siglo XVI. Podemos encontrar en estado información sobre cambios y aspectos concretos de la regulación de una casa, de una reina, para centurias posteriores, pero la información más destacada nos serviría para reconstruir cómo es la estructura, la organización de una casa de la reina del siglo XVI. Bueno, en estado, ¿qué nos podemos encontrar en estado? Fundamentalmente información relativa a la organización de la casa, a la formación de la misma, a las disputas que se entablan para la elección o no de determinados personajes para ocupar o no un determinado puesto, información sobre las reformas que se llevan a cabo y también información sobre las ordenanzas, las etiquetas o instrucciones que se van a implementar o que se quieren implementar en la Casa de las Reinas. En este caso es pues muy útil para tiempos de la Reina Católica, de la Reina Doña Juana, de la Emperatriz Isabel y para Isabel de Valois. La sección de Casas y Sitios Reales, sin duda, para el objeto de nuestra intervención, es, desde mi punto de vista, si no la primera, estaría a la par que la sección Estado. En este sentido, creo que toda persona que se aproxime al análisis de una casa de las reinas de la monarquía española, sobre todo del siglo XVI, tiene que consultar en la sección Casas y Sitios Reales los legajos que van del 1 al 41, que tiene información de la Casa de las Reinas desde los Reyes Católicos a Isabel de Valois, los legajos que van del número 48 al 67, con información sobre nómina y descargos de la reina Juana principalmente y en menor medida, creo que solamente un legajo, el 63, de la emperatriz Isabel de Portugal, el legajo 73 sobre descargos de la casa de María Manuela, los legajos 79 y 81 para la casa de Isabel de Valois, los legajos 95 y 98 para la reina Juana, así como las quitaciones de la Casa Real que irían del legajo 99 al 127 y con los que, a través de la documentación que allí se conserva, podemos reconstruir la carrera de los diferentes oficiales de las Casas Reales a lo largo del siglo XVI. En menor medida, aunque para una persona que se aproxima al estudio de una casa, de una reina, depende del momento histórico, es importante analizar sobre todo para los Reyes Católicos, la sección de quitaciones de corte, que es una interesante colección de títulos de funcionarios de la administración y de oficiales de la Casa Real, importante desde Juan II hasta Felipe V, aunque el mayor volumen de nóminas de quitaciones es para los primeros años, que sería un total de 40 legajos, iría del legajo 1 al 40, estas quitaciones de corte. También es importante, aunque en mucho menor peso de la documentación, los documentos conservados en la Cámara de Castilla, sobre todo para la emperatriz Isabel de Portugal, y también la documentación conservada en Patronato Real, sobre todo para, por ejemplo, para la reina Juana y para muchas negociaciones que se realizan sobre cómo, cómo se configura la casa, sobre el séquito que tiene que acompañarla, negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, y sobre todo para el siglo XVII y posteriores, destacaríamos el Archivo General de Palacio. El Archivo General de Palacio, ubicado dentro de lo que fue el Palacio Real, podemos destacar 4 secciones fundamentales. La primera, la sección personal. Esta sección personal continuaría la sección de quitaciones de corte de la que he hablado anteriormente
y nos encontraríamos con los diferentes expedientes de los diferentes oficiales que sirven la Casa Real, pues desde tiempos de Felipe II hasta prácticamente nuestros días, a través de los cuales podemos reconstruir el cursus honorum de los oficiales de la Casa Real, los puestos que ocuparon, las pensiones que recibieron, los permisos que obtuvieron, incluso elementos que tienen que ver con familia, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda sección importante es la sección histórica, con información sobre todo sobre jornadas, natalicios, muertes, etiquetas y ordenanzas de la casa. En tercer lugar, otra sección importante, aunque más pequeñita por volumen de documentación, es la sección reinados. Concretamente, como estamos hablando de la época de los Austrias, la sección reinados comenzaría en tiempos de Felipe III y acabaría, en este caso, en tiempos de Carlos II. Aquí la información de reinados de Felipe III apenas tiene información sobre reinas, pero sin embargo los legajos del 3 al 8 contienen mucha información en tiempos de Felipe IV sobre la casa de las reinas Isabel de Borbón y Mariana de Austria. Y en la sección reinados de Carlos II encontramos muchísima información sobre las jornadas, como la que realiza Margarita Teresa al Imperio, sobre cómo viene la reina María Luisa de Orleans a Madrid y todo el protocolo que se organiza en la ciudad de Burgos, o también de la reina Mariana de Neoburgo. Y por último, dentro de estas 4 principales secciones que creo que hay que consultar sí o sí cuando se trabaja la organización de la Casa de las Reinas, tendríamos la sección Administración General. Esta sección de Administración General podemos encontrar documentación sobre la consignación de la Casa de las Reinas, es decir, qué rentas recibe para su mantenimiento. También podemos encontrar información sobre dependencias, oficios y empleos de la Real Casa. Aquí no se distingue entre oficios del rey y la reina. Estarían entre los legajos 624 y 659. En un principio estarían colocados por orden alfabético y se encontrarían muchas relaciones de oficiales, por ejemplo, maestros de cámara, gentiles hombres, camareras menores, mozas de retrete, damas, etcétera, etcétera. También encontraríamos un legajo interesante para aquellos que estudian las mujeres, el ambiente más femenino de esta Casa de las Reinas, que es el legajo 622, donde hay mucha información sobre dotes de damas. También hay mucha información sobre las jornadas que estas mujeres realizan a los diferentes sitios reales, conservada entre los legajos 777 y 782, y luego sobre diferentes dependencias de la Real Casa, como la frutería, el guardajoyas, el guardamangier, la panetería, etcétera, etcétera, que estarían entre los legajos 890 y muchos al 930 más o menos. Es importante para aquellos que analizan la Casa de las Reinas y su labor como mecenas o como creadoras, bueno, de elementos que se transfieren a otras cortes, de regalos, etcétera, la sección que conserva información sobre las obras que realizan los oficiales de mano, que estaría conservado en esta administración general del 5200 en adelante, y también es importante las nóminas de la Casa de las Reinas, que estarían en las nóminas de la Casa de las Reinas, las cuentas de la caballeriza de las reinas, que estarían entre el legajo en el 5980 y siguientes, y también las cuentas de los gastos de la Casa de las Reinas, que se conservarían entre las cajas 10.276 a la 10.365, por señalar algunos legajos o cajas. También es importante, aunque en menor medida, la documentación que conservamos para estudiar la Casa de las Reinas en la sección manuscritos de la Biblioteca Nacional de España, sobre todo temas que tienen que ver con instrucciones, con reglamentos, con ordenanzas, y también en la sección consejos del Archivo Histórico Nacional, sobre todo para trabajar la Casa de la Reina Ana. Y aquí es importante señalar, por último, 2 archivos privados que nacen del mismo tronco documental, que es el Fondo Altamira, y que resulta de vital importancia para analizar la situación política en la Corte de Madrid para los siglos XVI y XVII. Me refiero al Instituto Valencia de Don Juan y a la Biblioteca y Archivo Zabalburu. En ambos encontramos documentación
que complementa la más institucional que podemos encontrar en el Archivo General de Simancas o en el Archivo General de Palacio, y a su vez en algunas carpetas como la 142, la 152, la 85 de la Zabalburu, tenemos información sobre la casa de la reina Ana, sobre la casa de Catalina Micaela o sobre la casa de la reina Mariana. También es importante señalar, y con esto terminaría esta parte, la documentación que podemos encontrar en la Real Academia de la Historia, sobre todo en la sección jesuitas, donde nos encontramos sorprendentemente quizás, con mucha información de la Casa de las Reinas, sobre todo de la Casa de la Reina Ana, y también, y muy importante, el archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, que está en la ciudad de, bueno, en el pueblo de Cuéllar, que contiene muchísima información sobre la organización de la casa y de la reina Mariana de Neoburgo, de la casa de Mariana de Neoburgo. Yo creo que, vamos, es brutal el nivel de exactitud, lo agradezco muchísimo, porque aquellas personas que lo vean, pues bueno, van a entender perfectamente, y que nos estén escuchando, dónde tienen que ir, incluso cuáles son los legajos, y es un elemento extremadamente preciso. Lo agradezco. Aquí, Y aquí, sí. no, aquí también, también se puede encontrar información sobre la Casa de las Reinas de manera indirecta en el Archivo Histórico Nacional, bueno, en el Archivo de la Nobleza en Toledo, porque muchos nobles, bueno, los nobles ocupaban los principales cargos de la casa, y en algunos casos hay documentación que se conserva sobre su papel al frente de diferentes departamentos palatinos en Toledo, que también es otro ámbito importante para analizar y para trabajar. Y a Aquí, pesar de que, como he dicho antes, en los últimos 20, 30 años se ha avanzado mucho en el estudio de la Casa de las Reinas, que era casi un tema virgen en los estudios de la Edad Moderna española, a pesar de que se ha avanzado mucho, por suerte la documentación conservada en los archivos españoles y fuera de España permitiría seguir avanzando y realizar nuevas y novedosas investigaciones sobre aspectos vinculados al entorno cortesano de las reinas de la monarquía española. a lo largo, digamos, de esta parte de la intervención, aquí cuando estaba explicando cada uno de esos volúmenes documentales, la información que contiene, llama la atención una cuestión, que es que algunos de ellos, me paro, por ejemplo, cuando hablaba de esa documentación o parte de documentación que hay dentro de la Administración General, que indicaba que venía por orden alfabético. Luego, en otro, digamos, en otra parte, en otros legajos, aparecen las cuentas de los gastos, ¿no?, que tenían, o la nómina de las casas de la reina. Es decir, entiendo que toda esta documentación, entre ellas, a la hora de analizarla, hay que entrelazarla. Es decir, vamos a tener que ir buscando en uno en otro para poder hacer esa reconstrucción. A partir de ahí, ¿qué nivel de dificultad o facilidad, dependiendo de lo que se quiera abordar, tiene, digamos, el análisis, ¿no?, o el estudio de la Casa de las Reinas? A ver, el personal que trabaja en los archivos públicos que he mencionado, así como los privados, conoce muy bien los lo que contienen sus fondos, y te suelen facilitar mucho la investigación, porque como bien has dicho, Ignacio, para trabajar la Casa de las Reinas no llegas y te encuentras una sección que ponga Casa de las Reinas, y ahí tienes cómo se configura, los personajes que hay, los gastos de la misma, cada uno de los departamentos. Por desgracia, hay que ir consultando información de diferentes secciones, que muchas veces es complementaria, en otras veces suma a la documentación. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, pues una especie de encaje de bolillos y estar bien dirigido y saber en qué secciones buscar para tener la visión completa de cómo se articula y cómo se configura la Casa de las Reinas. No solamente en estos archivos públicos, sino, como he dicho, en estos dos archivos privados, el Valencia Don Juan y la Zabalburu, encuentras mucha información que complementa aquella parte más institucional que tú estás viendo en los archivos estatales. Me refiero al Archivo General de Simancas, o no es estatal, pero como si lo fuera el Archivo General de Palacio. Y ahí sí que, a ver, lo bueno es que está todo muy bien catalogado. Lo único que tienes que acudir a secciones diferentes, y dentro de la misma sección no hay una correlación cronológica de los legajos, sino que
algunos pues son 50, una serie de 50 legajos y luego pasas y hay que dar un salto a otros 4.000 más adelante y ahí te encuentras otros 100 legajos. Bueno, esa es la parte que, por desgracia o por suerte, todo investigador, cuando hemos estado mucho tiempo en el archivo, pues forma parte de nuestro trabajo. Yo ahí siempre recomiendo a los alumnos que empiezan que comenten con total sinceridad al personal de sala del archivo sobre lo que están trabajando, porque ellos realmente no se limitan solamente a proporcionar los inventarios, sino que en su día a día del archivo les van ayudando, o al menos esa es mi experiencia, y te van guiando y orientando sobre dónde poder encontrar esa información que necesitas para realizar tu investigación. Efectivamente, me quedo con esta última parte, porque decías que el alumno comente, es decir, que el alumnado comente con franqueza, abiertamente, y a veces nos pasa que no se termina de explicar exactamente porque creemos que hemos encontrado una beta y a partir de ahí, pues bueno, guardamos cierta información o no lo expresamos todo a la hora de, ni en los archivos, ni incluso con los propios colegas o compañeros de profesión. Y es esa parte de también, digamos, esa parte de transferencia del conocimiento, de transferencia a la sociedad de todo esto que se está trabajando, que vienes, os digo como investigador principal, o venís como grupo en este caso desde CINTER, el grupo de alto rendimiento de la Universidad Rey Juan Carlos, Corte, Imagen, Nobleza y Territorio. Este grupo CINTER, la pregunta aquí es ¿cómo trasladáis toda esta información, toda esta masa documental, estudios e investigaciones al resto de la sociedad? Bueno, pues como bien dices, Ignacio, a ver, yo soy el responsable de un grupo de investigación que hemos sido reconocidos hace 3 años como grupo de alto rendimiento grupo de investigación de la Universidad de Juan Carlos, donde nosotros, una parte muy importante es, nosotros somos investigadores que hemos realizado, digamos, más de 15 años, 20 años trabajando en los archivos sobre las corte y la casa real en tiempos de la monarquía de los Austrias y también sobre los sitios reales. Esa labor de investigación la divulgamos en un doble plano, en un plano, por así decirlo, más de nuestro mundo científico, a través de las diferentes publicaciones que generamos, en monografías que nosotros editamos, que coordinamos, que dirigimos o que hacemos de manera autónoma, y en multitud de encuentros y congresos nacionales e internacionales donde participamos y contamos nuestros avances de la investigación. Pero asimismo, en los últimos, sobre todo del 2016, 2017, hemos empezado a entender que resulta también fundamental divulgar y difundir esos resultados de aprendizaje, no solamente en este circuito que podemos llamar más académico, sino en un circuito más de conocimiento, más de llegado a la sociedad. En este sentido, nuestro grupo desde del 2016 participamos de manera activa en actividades de divulgación como la Semana de la Ciencia, como la Noche de los Investigadores, como el Día del Patrimonio, en donde llevamos a cabo actividades de difusión en el ámbito educativo, fundamentalmente en colegios públicos de la Comunidad de Madrid, gracias a un acuerdo que tenemos con la Fundación Yehudi Menuhin en España. También a la vez de participación en diferentes ferias y acontecimientos en donde nos lleva la Unidad de Cultura Científica y de la Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, y a través de la creación de toda una serie de elementos que llamaríamos digitales, que están pensados para los adolescentes de hoy en día, en donde a través de reconstrucciones virtuales, de vídeos animados, de la elaboración de story maps o de otros recursos digitales como mapas interactivos, intentamos poner en valor y divulgar ese conocimiento sobre cómo era por ejemplo, qué significaba el departamento de la caza, por qué es importante la caza, sobre el ceremonial, sobre también la articulación de la corte en torno a los sitios reales, y lo que intentamos es llegar al máximo número posible de personas y no limitarnos al mundo académico. En la actualidad, por ejemplo, tenemos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aranjuez, donde estamos llevando a cabo trabajos de difusión y puesta en valor del patrimonio cultural
aprovechando que Aranjuez es Patrimonio Paisaje Cultural de la UNESCO, bueno, a través de diferentes eventos con la sociedad civil y pues intentar, en la medida de lo posible, llegar pues a esta sociedad y al mundo educativo. Pues, catedrático Félix Labrador, muchísimas gracias por estar dentro de este seminario, por sumarse. Ha sido un placer escucharle y tener esa precisión, esa visión de la Casa de la Reina y cómo luego esto se transfiere a la sociedad. Así que muy agradecido, muchas gracias por participar. A ti, Ignacio, y os pido perdón porque estoy comprobando a lo largo de la grabación que la iluminación que tengo no es del todo adecuada. Parece ser que mi cámara detecta la luz y la modula para que durante toda la grabación parezca siempre la misma, pero la sensación que tengo es que tengo un foco como que me está iluminando como una persona importante que no lo soy. Gracias a ti, Ignacio, por haber pensado en mí, por la confianza que manifestaste al invitarme a esta jornada y espero que esta intervención pues, pueda resultar de interés y animar a la sociedad en general a aproximarse al maravilloso mundo de la Casa de las Reinas.